Bienvenidos a Enciérrate con la ciencia, ese podcast en el que hablamos de ciencia mientras estamos confinados. Y un día más, aquí estoy rodeada de gente que va a responder a vuestras preguntas que nos habéis dejado en Twitter con el hashtag Enciérrate con la ciencia o a través del chat aquí en directo. Y vamos a empezar por... Tengo aquí a Mugu conmigo. Mugu, preséntate, háblanos de tus vídeos en YouTube, ese canal que tienes que es una maravilla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mugu, soy psicólogo, educador infantil y también tengo un canal de YouTube en el que divulgo psicología con muñequitos. Entonces, nada, me lo paso muy bien y si os lo queréis pasar bien, ya sabéis. Y a ver qué podemos hacer esta tarde aquí maravillosa, en Enciérrate con la ciencia. Fenomenal. También tengo conmigo a Anabel, que Anabel es matemática y hace unos hilos maravillosos en Twitter y un montón de actividades. Y os lo va a contar. Ana, cuéntanos qué haces y háblanos de ti. Pues hago que no estarme quieta, básicamente, pero tampoco mucho más. Nada, soy matemática y estadística. Me gusta mucho hablar de cosas aleatorias y la incertidumbre y esas cosas. Y bueno, soy Anabel en la vida real y en Twitter soy Vallesana o Ana Valles, pero Valles no es mi apellido, insisto, ¿eh? Sí, Anabel Forte. Y nada, he venido aquí un ratito a hablar de ciencia y a ver qué tal se nota. Gracias. Fenomenal. También tenemos aquí abajo a Héctor Vives. Buenas. Héctor, háblanos de ti. Héctor es astrofísico y hace cosillas, pero no se le ve mucho. Bueno, sí, tus hilos. Yo suelo estar en Twitter sobre todo, pero lo que más hago es difundir cosas que aprendo. O sea, yo estoy en Twitter para aprender yo. Entonces, a veces comento alguna cosa porque he visto algún error muy repetido y tal, y entonces ya la lío con un hilo y luego se olvida enseguida. Pero bueno, también tengo un blog. En Twitter yo soy Dark Sapiens. El blog lo tengo enlazado en el Twitter, es darksapiens.blogspot.com. Ahí desde los inicios lo empecé en 2007, madre mía. Pero publico muy poco. Así que nada, sobre todo recopilo la divulgación que hago en otros sitios. A veces participo en otros podcasts, como el de Coffee Break Señal y Ruido. A veces me invitan a dar alguna charla online en algún sitio. Pero lo suelo poner en Twitter y en mi blog cuando busco un rato. Y esas cosas de astrofísica, exploración espacial y todo. Me interesan muchas cosas. Así que ya sabéis, seguidle porque os va a encantar. Se mete a veces en algunos charcos buenos y eso es muy divertido. Pero no suele ser demasiado. Y si os gusta Star Wars, os va a encantar su cuenta. También os lo digo. Y por aquí tenemos a otro aficionado a Star Wars que viene de un podcast que no sé si seguís, y si no lo seguís estáis tardando, que es Geocastaway. Y aquí está Mario. Mario, háblanos un poco de ti. Buenas, pues nada, yo participo en el podcast por culpa de Óscar, que me invitó cuando necesitó un becario. Y allí estamos dando la lata Pedro y Carlas y Óscar y yo. Y nada, soy ambientólogo, 99% casi, y trabajo en renovables. O sea que si tenéis alguna duda sobre energía o algo de eso, pues intentaré contestarlo más o menos. Así que... Y nada más, no tengo nada más, ni vídeos, ni nada. Mejor por otro lado. Bueno, pone chistes muy malos en Twitter. No son malos, son buenos. Podéis seguirme y opinad vosotros. Ya sabéis. Es @L_SSAR. Ya sabéis dónde buscar los chistes peores de Twitter. Como es difícil no lo van a encontrar, así que el guay. propio nombre de Twitter ya es un chiste malo. O sea... Nada, no voy a comentar nada. Así no lo encuentran. Si no lo encuentran es L-SAR, pero la L a ese caso. Ay. Bueno, y cambiando de cosas frikis, bueno, yo soy Sara Robisco, no hago chistes malos, Sí, los haces. Hago poquitas cosas. Tengo un blog que se llama Viajando con Ciencia, en el que os propongo lugares que podéis visitar, así de interés científico y que no conoce nadie. De hecho, lo tengo muy parado. También hago videojuegos de divulgación científica, que acabo de publicar una última actualización de Space Explorer. Y bueno, podéis encontrarme en Twitter como @sararc83 y ahí os voy bombardeando con cositas.
Algunos jueves también participo en Coffee Break, pero ya te digo que hago poquitas cosas. Y muchas gracias también a nuestro patrocinador, que es el Grupo GMV, que es un grupo tecnológico de capital español, pues para que veáis que aquí en España también hacemos tecnología, también se hace I+D+I, porque destinan un 10% de su facturación a investigación y mejora. Proveen servicios telemáticos para el transporte público, hacen software, hacen de todo y llevan más de 15 años. Así que ya sabéis, es un grupo completito y si necesitáis sus servicios, pues ahí os tenéis. Y nada, vamos a empezar con las preguntas porque además hay mogollón por aquí y tenemos una de psicología que me acaba de saltar aquí, de Almudena. En Twitter es @emuclari_no. Que dice, aprovecho que en el programa de Enciérrate con la Ciencia de mañana, porque lo escribí ayer, estará Mugu para preguntar qué diferencia hay entre los efectos crossmodales en percepción y la sinestesia, y si la sinestesia tiene algún tipo de reconocimiento científico. A ver. Hombre, todos sabemos que el número 3 es amarillo. Los efectos crossmodales. Vale, vamos a ver. Tampoco es que esté muy puesto en percepción en la actualidad, pero vamos a intentar ir contestando a esto. A ver, la sinestesia, empecemos por lo que es la sinestesia, ¿no? La sinestesia es cuando, bueno, empieza mala definición si digo es cuando, pero digamos que se añade a una modalidad sensorial otra diferente. Por ejemplo, yo puedo leer algo y eso que estoy leyendo, por así decirlo, pues puede tener también un color diferente. Quiero decir, yo puedo ver los números 5, pues rojos. Pues entonces estoy sumando a esa percepción del número 5, estoy sumándole un color. O puedo, yo qué sé, por ejemplo, que se asocie un sonido a algo que estoy viendo también, por ejemplo. Eso sería sinestesia. Sumar modalidades sensoriales diferentes a un estímulo, por así decirlo. Es algo subjetivo, sería una percepción y bueno, entonces, crossmodales, efectos crossmodales, si son diferentes que la sinestesia. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta y qué son los efectos crossmodales, pero me imagino que será algo como, no sé, percibir las cosas a través de diversas modalidades sensoriales, o sea, si hay influencia entre una modalidad sensorial u otra. Entonces, ¿la pregunta cómo era exactamente? Espera, voy a intentar sabéis buscar. Que la sinestesia es ese problemilla, esa es una percepción, percepción diferente. Que asocias una percepción que no es, por ejemplo, escuchando música hay gente que ve colores. No, pero no es que no sea, escucha música, también. Sí, o sea, es una suma. Es una suma. Aparte, pues eso ve colores y lo cual es un viaje espectacular. Tiene que molar mazo, pero que sí. Es un tema que está ahí. A ver, repito la pregunta, ¿vale? Claro. ¿Qué diferencia hay entre los efectos crossmodales en percepción y la sinestesia? Vale, ahora que ya más o menos definimos lo que es la sinestesia... Y la segunda es esa, si la sinestesia es verdad que pasa, ¿tiene algún tipo de reconocimiento científico? Sí, yo pienso que sí, claro. A ver, es un tema perceptivo, es subjetivo de cada persona, pero vamos... Lo que está claro es que hay personas que sí que perciben esto. Yo creo que ahora, sin tenerlo delante, puede haber algún estudio que pueda demostrar perfectamente que estas personas pues tienen estas capacidades. No sé en concreto, a lo mejor con un test de Stroop da igual, me quiere sonar que sí. O sea, vamos a considerar que la sinestesia existe y que aunque no se pueda, por así decirlo, quizá demostrar su sustrato biológico, que lo desconozco, vuelvo a repetir, sí que es un fenómeno perceptivo que existe. En cuanto a los efectos crossmodales, ya te digo, no entiendo muy bien a qué se está refiriendo con eso. Me imagino que será, pues no sé, interferencias entre un sentido y otro. ¿Qué lo puede diferenciar de la sinestesia? Pues si es lo que acabo de entender yo, quizá que en la sinestesia se suman y a lo mejor esos efectos crossmodales a los que se refiere la pregunta son interferencias entre dos modalidades sensoriales diferentes. Quizá. Pero vamos, sí que la sinestesia creo que tiene algún tipo de respaldo científico y si los efectos crossmodales es lo que acabo de decir, pues a lo mejor la diferencia podría ser esa, que en la sinestesia
sumamos 1 y en los otros a lo mejor solo es una interferencia. Pero bueno, no sé a qué se refiere con efectos crossmodales. Yo me estoy acordando de un documental que vi hace tiempo en el que salía un chico que llegaba a memorizar números hasta un decimal altísimo porque él los veía como imagen. O sea, él veía los números, pues unos los veía más grandes que otros o distintos colores. Entonces, para comprobar si eso era cierto, le pusieron una hoja de números y que la memorizase y luego los pusiera en el orden que estaban. Y luego le hicieron la puñeta y pusieron una hoja de números también, pero los que veía más grandes se los ponían más pequeños. Los que él percibía ese número como más pequeños se lo ponían más grande. Entonces le costó muchísimo memorizar los números esa vez comparada con cuando estaban todos al mismo tamaño. Oh. Entonces ahí sí que le produjo más dificultad porque es como cuando es lo típico que vemos una serie de palabras de nombres de colores, azul, verde, tal, pero los colores no... Sí, los colores no son el que está escrito y te dicen, elige el color verde y a lo mejor la palabra escrita con letra verde es azul. Claro, eso es la interferencia que se puede producir. Entonces, eso se hace no sé si se referirá a algo de eso. Pero yo lo vi con eso, que le ponían los números de distinto tamaño y ya le costaba muchísimo porque era justo en el sentido opuesto al que él percibía la sinestesia. ¿Y esto estará relacionado con el estudio ese que sacaron hace unos años o bueno, algo que leí yo por internet, porque yo de psicología no tengo ni idea, de gente que bebía, no sé si era café o vino, en copas de distintos colores y se llegó a determinar que las que eran de determinado color se sabían mejor que si bebías el vino en otra copa. Y parecía que se había establecido así, no sé si tiene algo que ver esto o no, que tú un determinado color te obligue a que te guste más ese vino o ese café o lo que sea. Eso tiene prueba y se usa en marketing. Podría ser. Se usa para el mal. En estudios de mercado se hacen pruebas se coge a personas y tu producto lo pones en distintos embalajes, ¿no? Los embalajes que tú crees que son posibles de ser buenos. Y el que más le gusta, el que ellos perciben que les da un mejor sabor o algo, es el que al final coges, ¿eh? Picarones. Yo lo que había oído de la sinestesia que me resultó súper curioso era la percepción del tiempo, la percepción visual del tiempo. Hay gente que cuando piensa en el tiempo piensa en un camino recto y piensa en un avance. Y hay personas que cuando piensan en el tiempo piensan en un momento circular. O sea, en como ir avanzando en círculo. Y yo donde lo escuché era un programa que era un tipo documental, eran en un podcast, pero era sobre la percepción, o sea, la sinestesia como tal. Sí. Y lo relacionaban con la sinestesia, que me resultó curioso. Sí, esto le pasaba a Daniel Marín, el bloguero de astronáutica, el mejor de España, digamos, que estábamos en un evento de Naucas y hubo una charla sobre sinestesia. Y explicaron lo de percibir el tiempo, pues a lo mejor como una cinta que se enrollaba y tal. Y él dijo, pero esto no le pasa a todo el mundo. Es que es lo que yo dije. Claro. Pero es que además dicen que puedes recordar mejor, que cuando percibes el tiempo en forma circular es más fácil para ti recordar las cosas que han pasado que percibirlas en realidad recta. Y claro, esto no es científico para nada, pero cuando lo escuché, llamé a mi cuñada porque ella siempre cuando pasa algo siempre nos dicen, pues pregúntale a Nuria. Es básicamente la frase, ¿no? Y cuando se lo dije, le dije, ¿tú cómo percibes el tiempo? Como un círculo. Y lo dijo como una cosa súper natural. Y por lo visto, por lo que decían en aquel programa, es lo que tú dices, es la sorpresa de no todo el mundo lo percibe igual. Claro, parece lo de la llegada, ¿no? Que lo veían así. Sí. Lo de Daniel Marín es que él hizo un dibujo para explicar después ya en las charlas en los bares y tal, cuando se podía. Él lo percibía como una cinta enrollada, entonces cuando pensaba en un mes, ese mes se desenrollaba y los demás seguían enrollados en su sitio. Entonces, como un ADN. Sí, era una cosa así. No, pero los meses siempre han estado en un círculo. Claro, tú ves el círculo, ¿no? Justo a las 12, ahí está, a las 12 antes está diciembre. A partir de las 12 empieza enero. Luego, claro, ¿no? Pero no lo veo así. O sea, Pero ¿qué tenemos aquí en el programa? Claro, yo cuando los meses me imagino el calendario con la forma adecuada. A ver, las personas que tienen sinestesia, lo normal es que claro. su manera de percibir la realidad
crean que todo el mundo la percibe de esa manera. Sí, sí. Entonces también por eso puede ser difícil a veces pues reconocer a una persona que tiene sinestesia, ¿no? Porque su manera de percibir cree que es la habitual para Es todos. normal. Claro. Pero bueno, cabe decir también que no lo mencioné antes, que también se puede provocar con alucinógenos. Quiero decir, tú te comes un tripi o una cosa de estas, que no os lo recomiendo. No lo hagáis, no Bueno, lo hagáis. puede no. ser que la música la veas como colores también perfectamente. O sea, no Es no lo es tan- típico. pero no. Ponían Pero, en vamos, el chat. pero digamos que esto no es relacionaron- sinestesia, ¿eh? Esto no es sinestesia, estos son efectos de drogas. Sí, que no debéis tomar. Mira, aquí dicen que los meses están en un calendario anual y dibujan una S tumbada para contarlos. Toma ya. Estar ahí con cosas muy graciosas. Es que cada A mí uno... me ha hecho gracia lo de relacionar palabras con nombres o colores. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero cada día de la semana tiene un número. Y si alguien te dice el 3 de febrero, para mí el 3 de febrero es miércoles. Y da igual ¿Cuántos cómo años? caiga. Eso ya Siempre un calendario perpetuo de esos. Eso ya sería condicionamiento clásico, más que sinestesia. Ya, Sí, sí, es posible, aprendizaje es por posible. asociación. Puede ser, puede ser. Madre mía, nos veo como perritos de Pavlov o algo de eso. Ya, Mira, tenemos aquí, Wooden nos dejó una pregunta que dice, me gustaría que explicaseis qué es un análisis bayesiano. Dice que en Coffee Break se ha comentado mucho, dice, y nunca lo termino de entender. Vale, Pues- esta me toca, ¿no? Sí, porque yo de esto ni idea. Bueno, a ver, lo primero de decir que un análisis bayesiano es hacer estadística como si alguien sabe hacer algo de estadística es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las técnicas que se usan y las metodologías que se le usan son diferentes porque la filosofía que hay detrás de la metodología es diferente. Entonces, cuando hacemos la estadística a la que estamos acostumbrados, que es la que se denomina clásica, pero se debería denominar frecuentista, lo que estamos haciendo es intentar pensar en la frecuencia con la que pasan las cosas, en que las cosas se repitan mucho. Cuando pensamos en bayesiano tenemos una visión de la probabilidad, digamos, más subjetiva. Y en el fondo el bayesiano es muy básico y se repite para todo absolutamente. Y es, yo sé algo, tengo una percepción de las cosas porque he hecho estudios previos, porque tengo conocimiento sobre el tema, por cualquier motivo. Eso es lo que yo sé. Entonces observo datos. Y a esos datos, pues les pongo algún tipo de modelo, algún tipo de función que creo que cumple. Uniendo lo que yo sabía y lo que me dicen los datos a través de esa función, a través de ese traductor, que al final es un traductor de los datos, cuando unes esas dos cosas, obtienes una nueva información, has aprendido. Eso es un proceso de aprendizaje bayesiano. Viene del teorema de Bayes, que hace exactamente eso, y entonces te permite incorporar lo que tú sabías a lo que te dicen los datos e ir mejorando tu aprendizaje sobre un determinado tema. Eso lo bueno que tiene y por lo menos para mí, la gran diferencia y la gran utilidad que tiene es que cuando tú haces un análisis frecuentista, si tú no sabes nada del tema antes, tú no puedes, o es algo de lo que no puedes observar datos, tú no puedes decir la probabilidad de eso. Y esto, por ejemplo, fue un gran problema cuando empezó, durante la Guerra Fría, cuando empezó todo el tema nuclear, pues que si querían saber cuál era la probabilidad de que hubiera un accidente nuclear, pues si no había habido nunca ningún accidente nuclear, según el término frecuentista, la probabilidad de un accidente nuclear era 0. Pero claro, todos sabemos que no era 0 y que no tenía que ser 0. Entonces, el aprendizaje bayesiano lo que te permite es, bueno, no tengo datos, pero incluso aun la falta de información, junto con lo que yo sabía previamente, me pueden dar una información al final, me pueden dar eso que pueda aplicar. Y se utilizó, que esto me resulta muy curioso, bueno, se ha utilizado mucho a lo largo de la historia sin decirlo, porque como la probabilidad aquí es subjetiva, es como que tabú. O sea, lo subjetivo en las matemáticas no mola. Pero se utilizó, por ejemplo, bueno, para descifrar la máquina Enigma, pero sin decirlo, con otro nombre, dándole otro nombre, pero también se utilizó para encontrar la bomba en Palomares. Cuando hubo el accidente nuclear de Palomares, para determinar dónde estaba la bomba, lo que hacían era dividir la costa en cuadrantes y entonces iban calculando la probabilidad de que estuviera en cada cuadrante. Y para actualizar la probabilidad en base a los datos que iban encontrando y a las partes de
del fuselaje y demás que van encontrando, y van actualizando la información y al final andan con la bomba. Y en muchos otros accidentes nucleares de ese tipo también se utilizó. Qué interesante. Y era... Y de hecho, es que si no utilizamos bien análisis bayesiano, podemos cometer muchos sesgos, como por ejemplo la insensibilidad a las probabilidades a priori, que es un tipo de sesgo que existe, que es cuando no tenemos en cuenta la probabilidad anterior para hacer cálculos. Ya está. Sí, porque, y sobre todo, bueno, también tenerla en cuenta mal, ¿eh? Porque hay que ser, para hacer análisis bayesiano, tienes que ser medianamente objetivo y utilizar cosas que sepas, porque si no yo pongo la probabilidad que me da la gana y luego ya lo que venga. Pero sí, no sé, en psicología se usa muchísimo, cada vez se está utilizando más en psicometría y demás. Se usa mucho. La verdad es que es una maravilla. Pero además es que es muy útil cuando tienes mucha información previa, o sea, cuando has estado estudiando durante mucho tiempo cosas y en la historia hay mucha información, claro, pues úsala. Claro. Está mejor usarla, digo yo. Sí, la verdad es que sí. Si tienes cuanta más información tengamos, más podemos inferir. La verdad es que eso es interesante. Y sobre el tema de análisis bayesiano y análisis estadístico, había una pregunta de Neferchiti en Twitter que hablaba sobre las lechugas. He dicho lechugas, que os veo. Sobre las utilidades de la estadística en métodos de machine learning, todo este análisis bayesiano, todo esto, cómo se usa y todas las utilidades que tienen a día de hoy. Pues yo, Machine Learning, tengo que decir pregunta. Que no. Espera, hola, me gustaría algún ejemplo de cómo se usan los métodos estadísticos en un proyecto de aprendizaje automático aplicado, que muchas veces nos olvidamos de que la estadística ocupa un lugar muy importante en el Machine Learning. Gracias. Sí, pues eso, yo estoy con ella 100%. Que no... Que se olvida mucho. A ver... que se olvida totalmente, pero porque también se ha creado el hype, digamos, del nombre Machine Learning, inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, y al final nos olvidamos de que detrás hay muchísima estadística y, a ver, yo no soy una experta en Machine Learning, yo sé un poquito de lo que voy viendo y demás, pero muchos es que es un proceso de aprendizaje, y si hay un proceso de aprendizaje detrás hay además estadística bayesiana, porque no lo puedes hacer de otra manera. Y de hecho, lo que acaba pasando con inteligencia artificial y con machine learning es que nos acaban dando como un resultado final, es como este es el resultado. Y entonces parece que sea como una predicción ahí un oráculo, mágica, sí. ¿No? Como un oráculo, eso. Y en realidad detrás hay una probabilidad. Y lo que pasa es que no porque no estamos acostumbrados a leer probabilidades. Eso es una cosa que pasa mucho. Y luego en muchas otras ciencias no usan la estadística bayesiana porque la estadística bayesiana lo que te da es una probabilidad y no te da un sí o no. No hay una respuesta clara. Y entonces es muy difícil que la gente te escuche si estás hablando en esos términos. De hecho, no sé qué tendrá esto de psicológico, pero cuesta mucho entender la probabilidad. En Machine Learning se nos vende mucho el uso de inteligencia artificial y en gran parte, una gran mayoría, emplean estadística pura y dura, o sea, mínimos cuadráticos, matemática bayesiana, probabilidades, y con eso dan muy buenas predicciones. ¿Qué pasa? Que hay modelos que hay veces que no se ajusta, que es muy difícil pues porque tenemos muchísimas variables, tenemos cosas muy raras, y es ahí cuando realmente metemos a las redes neuronales a que hagan sus predicciones, hagan sus historias, pero mientras tanto no, se usa matemática pura y dura. Sí, y de hecho muchas veces se viste de Machine Learning cosas que son, no sé, yo he visto regresiones logísticas que son para decir, sí, para clasificar. Al final muchas veces lo que se quiere con Machine Learning es clasificar, pues este pertenece a este grupo y este pertenece a este otro grupo. Y ahí tú haces una regresión logística y estás haciendo la misma predicción y lo que pasa es que el problema de todo esto, da igual una regresión logística que un modelo concreto de Machine Learning, que lo que sea, al final es una
caja que se puede adaptar o no adaptar bien a los datos que tú tengas. Claro. Y si se adapta bien, pues será fantástico, pero si no se adapta bien y no te das cuenta, pues lo que salga de predicción pues será Claro, es eso. pues un oráculo, que no sabemos si nos lo podemos creer o no. Y ya, Eso es. Las cosas mal usadas básicamente. es lo que tiene. Bueno, pues vamos a por otra pregunta de Kaiserland77 que dice, ¿me podéis decir cómo calcular dónde está la estrella Cervantes? Dice, veo datos en la Wikipedia, pero no tengo manera de localizar en el cielo. ¿Alguien sabe dónde está Cervantes? Vale, yo lo miré. Claro, y el tema es que si estamos hablando desde España peninsular, está debajo del horizonte. O sea, porque es una constelación del cielo que es del sur, que está vista desde el hemisferio norte, se ve debajo de la cola de Escorpio. Uf. Entonces, Escorpio se ve en verano. Y Estaba se ve haciendo muy pruebas con un raso. programa. Claro, Escorpio ya se ve bastante cerca del horizonte en verano, porque en invierno no cae en esa zona del cielo. Entonces, he puesto el solsticio de verano cuando ya está la mayor inclinación de la Tierra hacia esa zona del cielo. He puesto primero Madrid por tener un promedio y cae por debajo del horizonte. He puesto lo más al sur de la península que se podía y ya caía ahí justo en el horizonte. Entonces, digo, pues voy a poner en Tenerife a ver qué se ve desde allí. Y el solsticio de verano desde Tenerife, por la noche, se ve a unos 10 grados del horizonte solamente, la constelación de Ara. Entonces, hay que estar bastante al sur. Desde el hemisferio norte se vería debajo de la cola de Escorpio. Y además es una estrella que tiene magnitud 5 y pico. Y esa magnitud, o sea, en un cielo perfectamente limpio, sin contaminación lumínica alguna, en principio lo que el ojo puede llegar es hasta magnitud 6. O sea, cuanto mayor el número, menor la luminosidad de esa estrella. Entonces tiene que ser un cielo muy oscuro, una zona que esté bastante al sur y está en la zona de eso, bajo de Escorpio, y no es una de las estrellas más brillantes de la constelación. O sea, la letra griega Mu es la M. Y las estrellas de las constelaciones con letras griegas se ponen según la luminosidad que tenga cada una. Bueno, si se descubrió la constelación o se clasificó en tiempos griegos, pues la que tenían entonces. Entonces es alfa, beta, gamma, delta, tal. Entonces M ya es bastante poco luminosa dentro de las estrellas de esa constelación. Entonces a lo mejor haría falta ir ya con unos binoculares o un telescopio y una carta celeste de la constelación, que puedo enlazar luego en Twitter una... En la página de Wikipedia en inglés de la constelación sí que sale Mu Arae, pero eso es una estrella muy tenue. ¿Qué pasa? Que estamos... O sea, estrellas que se haya puesto nombres así eran las que tenían exoplanetas. Y hay muchas de las que se han encontrado que están bastante lejos. Pues para estrellas cercanas, pues conocemos algunas que tienen exoplanetas, pero no se le ha puesto nombre de Cervantes a ninguna de ellas. Vaya. Entonces eso, es complicada de encontrar. Desde la península ibérica no se puede ver, o sea, cae justo en el horizonte. Y desde Tenerife, eso ya 10 grados sobre el horizonte es muy poco también. Entonces la atmósfera va a tener una influencia. Qué pena. Ya. La verdad. Y aprovecho relacionado con esto. Las magnitudes antes creo que se determinaban de una forma así un poco rara como con pañuelos o con velos o algo en tiempos históricos. Pero ahora ¿hay alguna forma de hacerlo objetivamente que no sea...? Sí, ahora tienes la estrella Vega como de referencia, magnitud 0, y es una fórmula con un logaritmo. Creo que era menos 2,5 logaritmo en base 10 del brillo de la estrella que quieres buscar respecto a la de Vega. Lo que sea logarítmico es porque se ha establecido así o porque la percepción suele ser siempre logaritmo. Sí, es porque cuando los antiguos griegos pusieron las magnitudes, eran porque esta se ve como el doble de brillante o esta la mitad. Entonces lo ponían como esta
brilla más esta magnitud 2, 3, como si fuera lineal, pero la visión, la percepción que tenemos de la luz es logarítmica. Entonces, ese logaritmo se ha puesto para que las magnitudes matemáticas correspondan más o menos con las que se asignaron en la antigüedad a las estrellas. Pues se ha visto que con ese logaritmo parece que sale bien. Gracias. Para que encaje. Ya Sí. sabes. Y Mario, no te vayas muy lejos, que ahora que has hablado me he acordado de ti. Porque Claudio Martino, Antes no, ¿eh? arroba CJ Martino en Twitter, pregunta. Atención a la pregunta. ¿Cuáles son las diferentes maneras de establecer la antigüedad de restos fósiles, minerales, etcétera, que se utilizan? ¿De qué instrumentos o equipos se usan para ello? ¿Y qué descubrimientos científicos hicieron posible que se usen estas formas de datación? Toma ya. Pues básicamente lo que ponga la cartela del museo es muy importante. Ahí te dice, Pero cuando estás en el campo no tienes la cartela del museo, tú estás pues te excavando. esperas, tienes un poco de paciencia y te esperas. Lleva ahí 5 millones de años y no te esperas a... No es broma. Hay dos métodos, bueno, hay como dos agrupaciones de dataciones distintas. Una es la absoluta y otra la relativa. La relativa, digamos, es la que se ha hecho de forma histórica cuando encontraban fósiles en determinados estratos. Pues la gente se iba dando cuenta, porque no es tonta, y se iban dando cuenta que en determinados estratos aparecía un tipo de fósil. Al principio eran fósiles grandes, que eran los que se veían a simple vista, como trilobites o algo así, y se llaman fósiles guía porque se utilizan animales o plantas que varían en poco tiempo mucho y solo viven durante una determinada época pues, a lo mejor 1 millón de años dura esa especie. Entonces, tú sabes que donde aparezca esa especie de trilobite tiene cierta edad. No sabes cuál, porque puedes determinar más o menos que es antes que los dinosaurios o después de los dinosaurios, pero no sabes exactamente el momento, en años. Pero sí sabes que ese fósil solo aparece en ese momento. Entonces, en varios puntos del país, por ejemplo, te aparece un tipo de trilobite, pues sabes que esa capa tiene la misma edad ahí que en el sur, que en el norte, y a partir de ahí puedes ir solapando varias capas y determinando más o menos las edades relativas, es decir, ¿es más antiguo o más moderno? Es lo único que puedes decir en ese momento. Y luego ya hay las mediciones que son absolutas, pues las de la archiconocida, que es la del carbono 14, que no se puede aplicar realmente a fósiles, realmente fósiles, porque lo que se determina eso son sus fósiles, por el rango que da, porque el carbono 14 solo da muy fiable. Me parece que las últimas que se habían logrado estimar eran hasta entre 60 y 80 mil años, si no me equivoco, pero vamos, se utiliza para mucho menos. Y luego ya a partir de ahí pues hay otros radioisótopos como el estroncio o el potasio argón y todos esos se suelen utilizar minerales de capas o de rocas magmáticas, de las que salen de los volcanes o las que se forman en plutones, etcétera. Y esas son las que se utilizan para determinar la edad absoluta de los estratos. Porque lo malo de eso es que tienes que contar con que tu estrato tenga o haya tenido cerca alguna capa de lava, o el de arriba y el de abajo tengan lava, cenizas, por ejemplo, volcánicas o algo así, para que sepas que el límite superior es uno, el límite inferior es otro y tu capa tiene que estar ahí más o menos. No puedes decirla exactamente. Y luego viene el problema del conocimiento que se ha necesitado para sacar todo eso. Hay tantas técnicas implicadas para detectar todo eso que, digamos, es que necesitas toda la ciencia, básicamente, para hacerlo. Porque los equipos de laboratorio son muy complejos, se han utilizado muchas otras técnicas que no tenían nada que ver con esto, pero se utilizan para esto. Por ejemplo, como la espectroscopía de masas, que se utiliza para determinar los radioisótopos. Tienes que saber si un isótopo... Básicamente lo que haces es hacer volar a un isótopo que con una masa se curva más hacia un lado que hacia otro. Entonces, dependiendo de esa masa y de esa carga, que eso lo explicará mejor a lo mejor Héctor, tú sabes que es un tipo de isótopo o a lo mejor 2 nucleones por debajo, nada más. Y tiene que ser muy fino para detectar eso. Entonces, la verdad es que esas técnicas son relativamente jóvenes. Yo creo que no creo que haya ninguna que sea anterior a 1950 o 1940, por ahí. No creo que haya nada... Esos años es cuando empezó la física nuclear. Claro, es que en esa época... Antes de eso... De hecho, mira, Mar Miguel Ángel pregunta, dice, ahora se usa uranio torio también, ¿no? Sí, dice, sí, sobre todo para pinturas rupestres. Creo que sí, que en Altamira nos comentaron que era
Es que depende tienes que saber el rango de edad más o menos al que te quieres mirar para saber qué tienes que utilizar. No puedes utilizar el carbono 14 para irte a datar fósiles paleozoicos y no puedes utilizar otros para algo más moderno. Entonces tienes que saber. Y ahí lo que sí quiero valorar aquí, porque se habla mucho de los laboratorios y nos esperamos que tengan o sea, que lo importante es el laboratorio y las máquinas que tengan y todo eso. Pero el laboratorio no vale de nada si las muestras las coges mal. Y coger muestras, que tenemos aquí una estadística entre nosotros y todo eso, coger bien una muestra es un arte. Un arte, o bueno, tiene su parte de ciencia, pero también es un arte. Hay que hacerlo muy bien por personal cualificado, que muchas veces no tienen carrera, que a lo mejor son técnicos de FP, y tienen que controlar muchos factores para que una buena muestra te sirva de algo, porque si coges mal la muestra ya puedes hacerle pasar todas las máquinas que tengas en el laboratorio, HPLCs o lo que quieras, que lo que te va a salir al final, lo que suele decir, si metes basura, sacas basura, no hay otra. Entonces esa parte es muy importante y normalmente es la más costosa de cualquier prueba de científica, conseguir los datos. Luego ya las máquinas, si las tienes y todo eso, sí pueden ser más o menos caras, pero lo que es la toma de muestras en campo es muy cara. Nosotros este año en el máster de bioestadística tenemos un chico que viene de arqueología y está haciendo, bueno, mi marido también es historiador y se acabó reconvirtiendo a la estadística y en los trabajos que han hecho y demás son cosas de este tipo. Y una de las cosas que hablándolo con este chico que está haciendo ahora mismo, me decía justamente eso. Yo doy la asignatura de diseño de experimentos, que es justo donde hablamos de, pues eso, cómo hay que diseñar, cómo hay que coger las muestras, tienes que pensar muy bien en cuál es la pregunta que querrías resolver, digamos. Y él lo que me decía es que, claro, dice, yo tengo los datos que han llegado al laboratorio, que los ha recogido alguien, o a lo mejor datos que vienen de otro estudio, de otro sitio diferente, y me encuentro que no puedo hacer nada con ello, porque no... Y de esto, de análisis bayesiano, uno de los trabajos que hacen uno de mis compañeros que trabajan en esto también, está muy chulo porque utilizando distintos tipos de dataciones, lo que quieren es separar. Tienen como distintos estratos y es organizarlos y ordenarlos de manera que puedan saber cuál fue la línea temporal, qué pasó antes y qué pasó después. Y está muy chulo verlo porque a partir de esas cosas que decías pues sabemos que había este tipo de animal que debe pertenecer a tal tiempo. Todo eso es información previa. Tú eso lo utilizas como información previa y utilizando los datos que tienes acabas separando mejor cuáles son las fechas y la ordenación temporal que tiene que tener, y eso está súper bonito. Y es lo que tú decías, es que hacen falta todas las ciencias en ese tipo de cosas. Está guay. Sí, eso me recuerda a los yacimientos como de batallones, que es cuando te lo enseñan, cuando hacen jornadas de puertas abiertas. Ojalá se acabe esta pandemia y se pueda volver. Hay uno de los puestos, porque vas haciendo como paradas, y una de las paradas en el yacimiento es gente de micromamíferos. Y tú no valoras realmente su trabajo hasta que ellas no te lo explican, hasta que ellas no te dicen, no, cogemos un cubo de arena, nosotros lo estamos cribando y esos dientecitos, esos trocitos de hueso de ratoncitos, de animalitos pequeños que vivieron aquí, son los que nos van a dar información de la época exacta donde estamos excavando, el clima. Dice, y un montón de cosas que pasaron. Dice, gracias al trabajo de estas personas que buscan, analizan lo que sea tierra, buscando esos pequeñas muestras, y es una maravilla, ¿no? Ellos en este caso buscan pequeños roedores, que es lo que más. Claro, porque los múridos son animales que tienen muchas generaciones en poco tiempo, evolucionan muy deprisa y duran y ocupan muy poco espacio geológico, muy poco tiempo geológico. Es decir, a lo mejor una especie de múrido solo vive durante 700.000 años o 1.000.000 de años. Entonces, si tienes ese múrido en esa zona, sabes que ahí es de esa época. Luego, aparte, como en los propios dientes son muy duraderos, que lo único que suele quedar de micromamíferos son los dientes y esa zona, por el esmalte, básicamente. Y encima en el esmalte queda información de la alimentación que tenían, también que se puede determinar por la relación de isótopos que hay en ese esmalte.
y te dice, claro, el clima, porque si tienes un tipo de hámster que solo vivía en estepa, pues es ese, en esa época solo había estepa. Si luego te aparece de repente un roedor más de eventos tropicales, pues sabes que es tropical. Y todo eso te da muchísima información que sí, que los huesos de dinosaurio o los huesos de mamíferos grandes o de esmilodones o cosas parecidas son maravillosos y son muy bonitos de ver y lo que nos llama la atención. Pero el trabajazo que hay detrás en micropaleontología o incluso en, ya, si os parecen pequeños los múridos, imagínate ya los foraminíferos, las diatomeas, que nos sirven incluso para determinar si una persona que ha aparecido ahogada se ha ahogado de ahogamiento natural o ha sido asesinado, porque dependiendo del contenido de agua de los pulmones puede determinar, no, pues si tiene agua de la bañera y es aparecido en un pantano, este no se ahogó en el pantano, a este le han ahogado y le han transportado hasta aquí. Todas esas cosas... Eso es muy interesante si quieres matar a alguien. Claro, esas cosas hay que saberlas. O sea, para poner en la bañera agua de pantano, para luego poder... Ahí le estás dando, muy bien. Gracias. Menos mal que me avisas. Eso. Pero si no, luego vas asesinando a la gente sin ton ni son y te pillan. Si es que no, es que sabes. Qué bueno. Sí. Tenemos una pregunta de Teorema Pi. Roberto, que esta persona tiene unos vídeos muy buenos en YouTube, es ingeniero y maneja el MATLAB como nadie, a mí me da una envidia, y dice, a mí me gustaría que nos explicaseis un poco en qué ha consistido la contribución española a la misión de Perseverance, si es posible. Y creo que Héctor trabaja con gente que toca Perseverance. Gente que está bastante nerviosa estas semanas. Pues sabes. Gente con el café así. Bueno, pues el caso es que hay un instrumento que está España liderando tanto su desarrollo como construcción, como operaciones científicas, que se llama MEDA, que creo que era Martian Environment. Bueno, el caso es que es un sistema de detectores para ver la meteorología de la zona, que se une también al instrumento TWINS, que eran dos detectores que estuvieron en la sonda InSight, todavía funcionando, y también otro que no me acuerdo ahora el nombre, creo que era REMS. Están teniendo que reorganizar las palabras para que les salga el acrónimo diferente, pero mide lo mismo. O sea, el REMS estaba en el rover Curiosity. Básicamente consistía en unos sensores de viento, pero que no pueden ser anemómetros que den vueltas como en la Tierra, porque la atmósfera de Marte es muy tenue, sino que son una especie de láminas que detectan la presión del aire cuando hace viento en una dirección. Uh-huh. También tienen sensores de ultravioleta para ver la radiación que llega. MEDA, que es el nuevo, también tiene una cámara que apuntará al cielo para ver las nubes y la deposición de polvo y similares. Y todo esto, teniendo 3 estaciones meteorológicas funcionando en la superficie de Marte al mismo tiempo, ya permite refinar mucho mejor cómo son los patrones de viento globales en el planeta. De hecho, esto estaba Jorge Pla García trabajando en hacer modelos de la circulación atmosférica, porque el tema del misterio del metano marciano, que a veces se detectaba, a veces no, podía ser que se produce en unas zonas y según el viento llega más al detector o menos. Entonces es importante controlar todo esto bien. También para las siguientes misiones que se manden es la atmósfera, tienes que pasar por la atmósfera, hay que operar en la atmósfera, hay que ver todo esto cómo funciona muy bien. Entonces, este instrumento es una de las principales contribuciones de España, pero hay más. Porque otro instrumento que tiene el rover es un detector que manda pulsos de láser para vaporizar zonas muy pequeñitas de roca o arena y a partir del vapor y gases que salen poder estudiar su composición. Esto permite que el rover pueda estudiar cosas a hasta 7 metros de distancia sin tener que acercarse y tocar para medir de cerca. Entonces puede ver desde lejos si esa zona es más interesante, qué composición tiene y tal. Entonces este instrumento se llama SuperCam, que es como un espejo, porque es una especie de telescopio, porque puede hacer mucho zoom y tiene el láser, creo que tenía 2 láseres diferentes incluso. Pero esto no lo tenía también Curiosity. Exactamente. Curiosity tiene uno que se llama ChemCam, o sea, la cámara de química para estudiar la composición química. Esta la han llamado SuperCam en el Perseverance. Es un instrumento desarrollado por Francia principalmente, pero España tiene contribución también. Entonces, hay científicos españoles, creo que era del Instituto de Geociencias o algo así,
colaborando para la investigación, pero en la Universidad de Valladolid han creado lo que sería unos objetivos de calibración. Porque claro, tú vas a medir la composición de algo a base de disparar el láser, pero tendrás que ver en las condiciones de Marte qué sale con cada composición diferente al disparar el láser. Entonces, es una especie de panel con unos circulitos, cada uno de un material diferente, a los que puede el láser apuntar y sabes de qué están compuestos. Entonces, al medir lo que salga al apuntar con el láser ya en Marte, podrás comprobar si efectivamente esos materiales dan la respuesta que esperabas o no. Entonces, ese instrumento que han tenido que no solamente un panel y ya, eso tiene que resistir las vibraciones del lanzamiento, tiene que resistir las condiciones del viaje con toda la radiación durante los meses hasta que llega a Marte, luego el aterrizaje y todo. Y otra cosa que también contribuye a España es que la antena de alta ganancia que usa el rover Perseverance para mandar los datos a la Tierra, pues el sistema de apuntado de esa antena y orientación está fabricado por una empresa española que se llama Sener. Ah, Claro, es una empresa que hace cosas aeroespaciales también y creo que principalmente la antena esa la construye Airbus, o sea, es contribución europea, pero el sistema de apuntado y dirección de la antena para que podamos recibir los datos del rover es contribución española también. Y además, esos datos se reciben en tierra por una red de estaciones de antenas parabólicas de no sé cuántos metros tenía, más de 60, ¿no? De diámetro. Y claro, digo que hay una en California, otra en Australia y otra en Madrid, en Robledo de Chabela. De hecho, cuando estuvo aterrizando el Perseverance en Marte, justo coincidía que era la de Robledo de Chabela la que apuntaba hacia Marte en ese momento. Entonces fue en España donde se recibieron los datos de todo el aterrizaje. qué maravilla. Y luego, conforme va girando el planeta, pues se van turnando las antenas de distintas regiones que están más o menos a 120 grados de una de otra para que al girar la Tierra tener siempre una apuntando para recibir. Fíjate qué pregunta más buena hay en el chat de Trasto Viejo que dice, oye, ¿pero en Marte es posible la combustión? Combustión con oxígeno Como hay que tal, llevar no. los... Claro. Depende. O sea, hay un problema con el tema de la... O sea, más que combustión sería reacción de oxígeno con cosas. No sé si produciría llama o no. Pero en Marte hay compuestos en la superficie que al calentarlos pueden liberar oxígeno. Eso ha sido un problema para analizar muestras, porque el rover Curiosity analizaba la composición química de las muestras a base de calentarlas y que salieran gases de ahí. Entonces, los percloratos estos producían oxígeno, entonces si querías detectar sustancias orgánicas de carbono, pues se combinaban y podría decirse que los quemaban, era un horno, o sea, Claro, sí, a miles de grados. es un hornito que tiene dentro, entonces si veis la robot, coge la muestra, se la mete en la tripa, Sí. cierra la puerta y ahí pues empieza el superhorno a trabajar. Claro, es que Curiosity, el concepto de la misión era, vamos a llevar un laboratorio de análisis químico a la superficie de Marte. Pues ya era un rover mucho más grande y podría acomodarlo. En la misión de Perseverance es diferente. Lo que era Perseverance es tratar de capturar muestras que se puedan analizar en la Tierra a base de soltarlas en algún sitio donde vayan a estar seguras y luego en 2026 se lanzan 2 misiones más y en un rover de la Agencia Espacial Europea irá a recoger los tubos de muestras para ponerlos en la plataforma y que lancen a la órbita de Marte esas muestras. Y otra misión también europea será la que se acople con esas muestras y viaje hacia la Tierra con las muestras para analizarlas en laboratorios terrestres que tienen mucha más capacidad de trabajar con ellas, tanto los de ahora como los de dentro de décadas. Creo que Amazon patrocina esta misión. No creo, ojalá dedicaran dinero. Yo te iba a preguntar por eso. No, que por si Amazon lo manda, no. Eso no. Pero que ya había oído lo de que iban a analizar las muestras en la Tierra, pero luego toda esta parte de análisis que están haciendo allí y de datos que se mandan directamente, o sea que es una combinación de ambas cosas, Sí. entiendo. Claro. Entonces,
va a hacer un análisis de cosas que tiene detectores en el brazo robótico para estudiar sin tener que arrancar material a distancia con espectrómetros de... en uno de ellos emitió luz ultravioleta y hay moléculas que hacen fluorescencia en algunos objetivos de onda. Entonces eso se puede detectar y ver qué composición tiene. Otra tenía, creo que era espectroscopía infrarroja. Y hay otro sensor que emite rayos X y también según cómo reacciona el material, la luz que se ve de vuelta también te da idea de la composición. Así que esto, o sea, el rover no va a ir ahí sin analizar nada. Eso lo que hará es el rover europeo, que irá a recoger muestras principalmente, y ese no hará casi nada de ciencia. Se va ahí, tiene 4 ruedas muy grandes y va a recoger tubitos y devolverlos a la plataforma que tendrá un cohete para salir a la órbita de Marte. Entonces eso, la contribución española, que era el origen de la pregunta, hay bastante. Qué maravillas. Es Y que más que habrá. mucha más de la que yo pensaba. Hay Y me ha mucha, sí. sorprendido. Sí. Y me ha sorprendido para bien, ¿eh? Que decía Pedro Duque que... No sé si era Pedro Duque o Jorge Pla. Alguien puso en Twitter que cuando sabía que iba a contribuir España a la misión Curiosity con un instrumento, le decían: España va a llegar a Marte, anda tal. Y ahora ya tenemos 3 estaciones meteorológicas a la vez funcionando. Estamos, o sea, el sistema de apuntado de la antena de alta ganancia de Curiosity también es de Sener. O sea, Sí. el de Perseverance no es el primero que hace España, sino que el de la Curiosity, que que aterrizó en Marte en 2012, haya estado funcionando desde entonces. Sí, por ejemplo, es que España tiene mucha ingeniería que mandamos al espacio. No somos los últimos monos, ni mucho menos, como nos quieren dar a entender mucha gente. Claro. Por ejemplo, si pensamos en Solar Orbiter, la sonda que está dando vueltas alrededor del Sol para tomar muestras de él, uno de los instrumentos que tiene, que coge carga partículas del Sol, es español y se ha hecho parte en la Universidad de Alcalá, por ejemplo. Entonces, España tiene mucho más de lo que pensamos. Lo que pasa es que nos vendemos poco. Yo creo que esa es la pena. No sabemos vendernos, no sabemos decir, oye, pues sí, hacemos cosas. Sí tenemos investigadores potentes, tenemos tecnología potente, pero... Claro, es que en Madrid tenemos la estación de seguimiento de la NASA, que es la que recibe la información de las misiones de la NASA y tal, pero es que hay otra de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, en el ESAC, que ahí es donde se reciben los datos de las misiones espaciales de Europa, de tanto telescopios orbitales como... ¿Pero de quién es la financiación? De la Unión Europea. No, o sea, la financiación de la ESA va según los países que forman parte de ella. Y luego los contratos... Pero es Unión Europea, entiendo. No, Sí. es diferente. O sea, la ESA es una serie de países. O sea, la ESA es la agencia espacial. Sí, Y de hecho en la ESA sigue estando el Reino Unido. Pero creo que también hay países que se unen a la ESA y sin ser de Europa siquiera. Entonces, es una organización diferente. Entonces, los contratos de la ESA y tal suelen ir según la proporción de financiación que ponga cada país. Entonces, si España invierte más en la Agencia Espacial Europea, pues luego se llevará más proporción de los contratos Claro. para construir las misiones espaciales o para contratar científicos y tal. Entonces eso suele ir en proporción. No, me refería porque luego muchas veces sí que es verdad, porque que tenemos buenos científicos y buenas científicas en España, o sea, yo creo que no lo dudamos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no se llega a invertir lo que se tiene que invertir en ciencia en Eso España. es. Y muchas Eso es veces una se tienen pena. que acabar yendo o trabajando en otras compañías, o sea, incluso aunque estén en España, pero acaban trabajando con financiación extranjera porque no tienen, o fuera con financiación extranjera, evidentemente, porque no Claro, tienen pues, posibilidad de trabajar aquí. claro, Esa es la la pena. Agencia Espacial Europea funciona según los países que pongan dinero. O sea, si España aumenta la financiación, pues luego recibirá más contratos de misiones europeas. En el Observatorio Europeo Austral, que son donde están los telescopios de Chile y tal, ahí también hubo un tema porque para desarrollar el telescopio extremadamente grande, o sea, el Sí. ELT, Es que suena a chiste. ya, pues ahí iba a ser muy útil la experiencia de empresas españolas que construyeron el Gran Tecán. Pero España tardó mucho en decir, yo también me uno a este proyecto.
Entonces, si España no financiaba, pues el contrato no iría a empresas españolas, porque lo reparten según lo que haya invertido cada país. Según la pasta que pongas, te dan más o menos. Claro, es porque no vas a poner un montón de dinero en un proyecto y que todo ese dinero vaya a otro sitio. O sea, el dinero que se pone no va. Hay mucha gente que dice, ¿por qué invertimos en el espacio viendo cosas en la Tierra tal? Pero es que el dinero se invierte en la Tierra. Claro. O sea, si inviertes dinero en construir una misión, el dinero va a las empresas y empleados que la construyen. Si inviertes dinero para trabajar con los datos de una misión, va a los científicos y las personas investigadoras que trabajan con esos datos. Y mucha parte de esa investigación luego va a repercutir en todos nosotros en forma Sí. de tecnología, que Claro. la gente no se da cuenta realmente. Claro. Por ejemplo, toda la tecnología para evitar la corrosión de Curiosity, de Perseverance, todo eso va a repercutir en futuros materiales que veremos en nuestra vida diaria de aquí a unos años. Claro, y todo el tema, o sea, los lubricantes secos que han tenido que desarrollar, porque claro, si Claro. pones lubricante líquido en Marte, eso hay que tenerlo. O sea, si se pone un motor con lubricante líquido como lo hacemos en la Tierra, entonces hay que dedicar energía a calentar ese motor porque si no se atasca. Eso es. Entonces ya no puedes operarlo por la noche porque si no vacías la batería durante la noche solo con eso y ya tienes menos energía para hacer ciencia. Entonces son un montón de factores, son condiciones muy diferentes a las terrestres. Y bueno, se me ha olvidado conectar con el tema de las condiciones diferentes. Hay una cosa que tiene MEDA diferente a REMS, que es que REMS, cuando aterrizó el Curiosity, parece que durante el aterrizaje, con esta maniobra con los cohetes y bajando el rover con cuerdas y tal, parece que un sensor de viento se llevó una pedrada. Ups. Entonces, cuando empezaron a tomar datos, vieron que estaba saturado el instrumento y no daba bien la señal. Entonces, tiene dos sensores cilíndricos apuntados en direcciones perpendiculares para así tener la dirección tridimensional del viento y al final han podido operar solamente con uno de ellos. Entonces, el de MEDA, el que está a más distancia del mástil con las cámaras y tal, está plegado cuando se lanza y llega a Marte. Entonces, se supone que ayer el mástil con las cámaras y el supercam y tal era cuando se desplegaba o sea, se levantaba porque estaba replegado para no dañarse. Entonces, a lo mejor fue ayer cuando se desplegó lo llaman boom en inglés. Pero eso. Boom o bloom, como las Boom. flores. Es que en boom. inglés, sí, boom, lo usan como una cosa que está en un soporte a distancia, no sé. Ah, vale. Boom, como una explosión. Sí, tal cual. Es que Ay, qué el gracioso. idioma inglés. Pero Pregunta Digital Meteo, dice, ¿por qué pensáis que la NASA no está haciendo públicas las imágenes en crudo de Percy? no lo sabemos. Se lo está preguntando gente que incluso conoce a personal de allí, porque están ahora bajándose los datos, pero se ve que quieren esperar a tenerlos ellos procesados para liberarlos. Entonces, cuando llegó el rover Curiosity, ya tenía una cámara bajo del rover que filmó toda la secuencia de aterrizaje. Entonces, conforme iban llegando las imágenes, iban subiéndose a la página web y ya hubo fans de la astronáutica que fueron montando el vídeo conforme iban llegando imágenes. Y luego ya la NASA sacó un vídeo oficial, pero ya habíamos podido ver la gente diciendo, ¡oh, ya va llegando ya! Pero ahora no sabemos por qué han decidido esperar. O sea, se parece más a las misiones de la ESA que comparten de la memes. ESA. Las misiones de la ESA muchas veces son como... En los telescopios espaciales suelen decir, vale, primero los datos los damos en exclusiva a los científicos que han hecho la propuesta de observar o que han participado en el instrumento para que nadie les quite el resultado científico o el descubrimiento y luego ya meses más tarde se hacen públicos. Pero la NASA solía soltarlo todo. Sí. Como está financiado con dinero público, pues estas imágenes son del público también. De hecho, una cosa muy bonita que tiene la NASA y que yo soy muy usuaria de ella es que
todo lo que tiene, imágenes de mapado de parte, los robots, los modelos 3D de los robots a todo lujo de detalle, todo te lo comparten. Entonces viene muy bien. Yo para mis videojuegos, los robots que tengo puestos en Marte, que podéis acercaros, tocar prácticamente, están hechos con ellos, con estos modelos 3D de la NASA. Y tienen un lujo de detalles, es una maravilla. Y comparten todo. Y a mí me gusta mucho. Hasta los sonidos. ¿Y están libres de licencia? Creative Commons, sí. O sea, los de la NASA se puede poner como cortesía. O sea, dicen qué crédito habría que dar, pero están en dominio público. Sí. Yo se lo agradezco, digamos. O sea, libres de copyright, quería decir. Sí. Yo en el juego se lo agradezco y tal, y ya está. Gracias, NASA. Claro, y pongo que los modelos son suyos y tal, y aparte, como no tiene ningún fin económico el videojuego, como yo no me lucro de él, no hay ningún problema en que lo uses. Entonces está muy bien, es positivo porque haces un poco de divulgación gracias a eso. En cambio, claro, los de la ESA te las ves y te las deseas. Sí, es como que son más conservadores. O sea, les falta un impulso ahí para acercarse al público más. Eso. Carlos Briones acaba de tuitear una foto de por qué no están llegando los datos del Perseverance. Una viñeta. Esa es una viñeta llena de marcianos dominándola. Si lo buscáis en Twitter está muy gracioso. Es que lo habían puesto en el chat y voy a buscarlo. Sí, yo también. Es lo mismo que he pensado cuando has dicho lo de la pedrada del Curiosity. He pensado, bueno, alguien que no le hizo gracia que viniera se lanzó. Es que los cohetes estos levantan mucho polvo y mucha tierra. De hecho, las primeras fotos que se veían tan borrosas al principio ayer, o sea, era ayer no, el jueves. El jueves cuando aterrizó, efectivamente había como mucho polvo, se veía muy mal, y según estaba enfocando la NASA y salía un tío de la NASA hablándote, tú ibas viendo cómo la imagen se iba volviendo más nítida, cómo iba bajando ese polvo, No, pero eran dos imágenes fijas, no hubo vídeo ni nada. Ah, ¿eran fijas? Sí, o sea, el jueves llegaron, o sea, el jueves pusieron primero una llena de polvo que no se veía y luego, antes de cortar la emisión, pusieron otra que se veía nítido, limpio ya, y decías... Entonces a lo mejor es que se bajaría el thumbnail, digamos, la previsualización. El tema es que las imágenes del jueves o sea, el proceso fue el siguiente. Mientras está toda la maniobra de aterrizaje, o sea, la maniobra se ha programado para que ocurra cuando estaba la sonda Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Odyssey, creo que eran. O sea, dos que están orbitando Marte, para que estuviesen en el rango de Perseverance. Porque para coger en la parte los datos y emitir. Sí, porque en la parte final de la aproximación ya cae bajo el horizonte. Claro. O sea, entonces la Tierra ya no puede contactarla directamente en los últimos minutos. Entonces, cuando pasan por encima, son unos minutos que tienen cobertura para sacar la foto que hemos visto del paracaídas desde órbita y tal. Pero luego fue desde el momento que tenía programado tocar el suelo con las ruedas hasta que la Mars Reconnaissance Orbiter se ponía bajo el horizonte, tenía 90 segundos. O sea, 90 segundos para ponerse a mandar todos los datos de cómo ha ido el aterrizaje. Para esperar a que se pose un poco el polvo, para sacar las fotografías y para mandarlas, junto a todo el resto de datos que tiene que estar mandando. Entonces, en esos 90 segundos, al final dio tiempo a mandar 2 fotografías y hay una tercera que ha llegado un cachito nada más. Que se ve la primera parte de la foto y luego está negra. Entonces, esas fotos fueron las únicas que se pueden tener mismo jueves tras el aterrizaje. Además es el ojito de buey, esa era del ojito de buey. Claro, es que además tienen una tapa transparente porque durante el aterrizaje se levanta mucho polvo. Entonces, están protegidas, se sacan fotos a través de la tapa transparente y luego ya se eyecta. Entonces, la imagen que llegaron el viernes fueron una de alta resolución de una de las cámaras estas, ya a color, porque estas cámaras son a color. En el Curiosity estaban en blanco y negro y había que usar... No, creo que estas no tenían ni filtros de color. O sea, estas imágenes, casi todas las cámaras de Perseverance son en color, mientras que en Curiosity la mayoría de cámaras eran en blanco y negro. Entonces eso, el viernes sabemos que tendrían más imágenes, pero liberaron
4 y una era que estaba desde la órbita. Entonces no sabemos por qué no están sacando las imágenes directamente en crudo. Igual están probando las cámaras, igual están viendo la calidad que pueden dar y... Pero es que esas en el Curiosity también las sacaban. O sea, las imágenes desde el principio, todas. O sea, hay una página que se llama las imágenes en crudo. RAW. ¿Pero las pasan en otro formato? O sea, Las solo ponen en RAW. no, o sea, RAW significa conforme llegan. Y a veces que para que puedan transmitirla con menos tasa de datos, ya se envían en JPEG. O sea, hay algunas que ya las manda la propia nave en JPEG. Comprimidas. Pero estas no, ni las han mandado en JPEG. Sí que las han mandado porque las tienen. Hay gente de la misión que dice, va a ser espectacular, no os perdáis la conferencia del lunes o la del viernes. Pero están esperando. Yo creo que es más bien un rollo mediático, porque quieren ellos también mostrar tecnología. No sabemos qué pasa. Es que en el Curiosity y otras, antes de que hicieran el anuncio, ya estaban. O sea, pero digamos que esta misión es como más me saco la chistera, ¿no? Más ceremonia, si os habéis dado cuenta. Es todo una demostración tecnológica, porque tienes el robot, el dron, es todo demostrar tecnología. Entonces les interesa hacer más espectáculo. Yo creo que es eso. Puede ser. Pero es que con el Curiosity y luego ya estaba... también ha dado un bandazo, si os habéis dado cuenta, la NASA ha dado un bandazo hacia el tema de vamos a darnos publicidad y vamos a darnos publicidad con banderitas americanas. No, pero eso ya estaba. En los últimos lanzamientos de SpaceX con gente era exagerado y decías, pero mira. Claro, es que ahí se unía que podían volver a mandar gente al espacio desde Estados Unidos. Sin tener a los rusos. Lo llamaron Launch America, se juntó el presidente que tenían. También influyó. Pero sí, lo de banderitas americanas siempre ha sido la NASA. Y ahora están un poco en ese plan de maestro de ceremonias totales y muy raro, muy raro. Así que nada. A saber, esperaremos a mañana a ver qué nos cuentan. A ver qué sale. A ver si a partir de mañana ya empezarán a poner todas en el... Es que sacan... O sea, va a haber vídeo desde el aterrizaje con una cámara que muestra el despliegue de paracaídas, mirando hacia arriba. Otra cámara que muestra la grúa esta con cohetes desde el rover. Sí. Otra cámara que muestra el rover desde la grúa. De esas tenemos una foto ya. La imagen desde abajo es espectacular. Han mandado el JPG, han publicado, y que se ve... Sí, se ve el rover desde arriba y ya el polvo levantándose porque está ya como a 2 metros de la superficie. Pero es que esas imágenes forman parte de vídeos. Con Curiosity hubo una especie de timelapse porque había muchas fotos, pero es que ahora creo que eran 30 fotos por segundo o algo así, a todo color, en alta definición. Entonces eso es lo que están descargando estos días. Entonces, a lo mejor quieren el lunes tener vídeo directamente en vez de ir mostrando todas las imágenes. No sabemos, ya veremos. A saber. Mañana veremos. O igual han tenido algún problema técnico y les faltan imágenes. No creo, no, eso lo hubieran dicho. Pero todo lo que salía de misión es que estaba funcionando todo bien. Entonces, por algún motivo han decidido no subirlas. A lo mejor el problema técnico es que les ha fallado el servidor donde suben las imágenes. Como nos ha fallado al principio esto. Claro, puede ser. Pero lo que es el rover dice que está funcionando bien. Y tenemos una pregunta por aquí de Neferchiti que dice, agarraos, que esta es divertida. He oído que hay un tipo de tiburón que tiene oxirrinco en su nombre científico. ¿Tendrá algo que ver con el pez que se comió una parte de anatomía de Osiris? No sé si sabéis que en la leyenda egipcia a Osiris una especie de pez le comió el pene. Entonces, Neferchiti pregunta si este animal que han descubierto tiene algo un homenaje a este comedor de penes. Pero Neferchiti ya debería saberlo. Supongo, porque era de su... preguntará por el tiburón. Ella pregunta por el tiburón. Pero ¿cómo has dicho, Sara, que se llama el tiburón? Porque Osirrinco me sale que es una ciudad A mí me sale un egipcia. ornitorrinco. Mario, ¿sabes tú algo de esto? Sí, se refiere a lo de la leyenda del pez Osirrinco. Y es que hay un tiburón que se llama, bueno, el tiburón es un tiburón cosmopolita que conocemos casi todos o deberíamos, que es el marrajo.
y es el que otro en inglés se conoce como tiburón mako, que es el pez más veloz del océano, y el nombre científico es Isurus oxyrhynco. Entonces, de ahí viene la gracia, que yo pensaba que estaba relacionado con el mito de Osiris, que no sé, para el que no lo sepa, es básicamente que su hermano Set le descuartizó y separó, me parece que fueron 14 trocitos. En vez de guardarlo en un tupper en la nevera, pues lo guardó por todo Egipto, cada trozo por separado. Y dio la mala suerte que cuando estaban intentando Isis y su hermana recomponer el cuerpo para revivirlo, pues una parte faltó. Lo típico, te compras un Lego y te falta uno. Es una putada. Pues es un fallo muy gordo de esto, pero bueno. La parte que faltaba, pues era las partes pudendas. Casualidad. Los valores tradicionales, ¿eh? Sí. Y la leyenda cuenta que es que se la comieron, estaba mirando y no solo dicen que no solo se lo comió, debía ser grande, porque dice que no solo se lo comió el oxirrinco. ¿El pez? No, la parte que se comieron, porque se la comieron entre 3 peces. Lepidotes. Era Nacho Vidal. O si a lo mejor los peces eran pequeñitos. No, ahí viene la gracia. Rocos y Freddy. Entonces ahora... a ver, era egipcio, estamos hablando. Entonces debía ser oscurito. Era el señor de WhatsApp. Ay, nos van a echar. Bueno. Pues esa parte que faltaba, que se la comieron 3 peces, que eran el pez oxirrinco, el lepidotes, y el otro era, no me acuerdo cómo era, pez gura o algo así. Bueno, es un tipo de barbo. Luego, mirándolo bien, los 3 peces son fluviales, porque se supone que una de las partes que escondió Set era en el delta del Nilo. Entonces, todos los peces que están implicados en el problema este de la desaparición de la pieza, ¿de ahí viene dicho que te la pique un pez? puede ser, posiblemente, pero... Mi pueblo es que te la pique un bicho, pero... Por favor. Por Dios, seriedad. Oye, eso habría que buscarlo alguna vez, el significado científico de los... FGX Mondo dice, pero lo que importa, ¿qué dijo Osiris tras ser resucitado y encontrarse que le faltaba aquello? A ver, fueron muy apañadas sí, su hermana, y le pusieron un aplique. No era exactamente el suyo, pero bueno, la cosa funcionó porque luego tuvo descendencia, si no me equivoco. Y relacionando, debe ser casualidad, el nombre que le han puesto al tiburón, lo de Oxirrinco. Bueno, Isurus significa aleta igual o algo así, porque viene de Isos y de Urus, porque la aleta de ese tiburón es bastante homocerca, que es muy, muy similar tanto a la parte de arriba como de abajo. Que tiene la aleta igual que el resto, ya está. Y Oxirrinco es el de hocico afilado, o sea, como yo, pero en tiburón, porque tiene el hocico prolongado. Entonces, creo que es casualidad el nombre que le han puesto, porque además es un tiburón que tiene ese nombre desde el siglo XIX o XVIII, o sea que en nomenclatura es antiguo. Y el pez oxirrinco de los egipcios es el pez elefante, que si le buscáis en internet tiene un cuerpo bastante gordote y luego un hocico alargado. Entonces, de ahí ellos le llaman, bueno, oxirrinco supongo que se lo pondrían ya los griegos, porque este mito nos viene contado ya por Plutarco, que también es griego, o sea que vete tú a saber cómo lo llamaban de verdad los egipcios. Y por lo visto, las 3 especies esas de peces, tanto la oxirrinco como el epidotes y como los otros, no se la comían los egipcios, les daban miedo. Le cogieron manía a partir de ahí, supongo que sobre todo los hombres, y no se comían. No te comas ese pez, no te lo comas que ha comido otra cosa, no. No, que no se atreverían a entrar a pescarlo. Pero si se dice que de lo que se come se cría, ¿no? No dicen que de lo que se come se cría. Somos lo que comemos, claro. Ay. Así que de ahí viene ese lío que hubo con Pero estaba leyendo que además Oxirrinco es el nombre helenizado de una antigua ciudad localizada en el Alto Egipto. Sí, o sea y que de hecho viene todo el jaleo de ahí de que hay allí unos papiros, o se encontraron unos papiros y estuvimos mirando de eso de... Porque ahí está documentado que fue donde apareció el... No, en la zona, pero no. Si no me equivoco es en la zona que se supone, pero no. No creo que esté documentado ese tema.
Jolín, pues como reclamo turístico sería la leche. No, Aquí pero digo, apareció- las pruebas irrefutables de que aquí el dios este hizo tal. ¿Eh? Aquí apareció el pene de Osiris. Oye, Mira, dice, en TripAdvisor te dice, ponen 5 estrellas. dice Nefertiti en el chat que hay una misión española allí excavando en Osirrinco, o sea que es que en egiptología no estoy muy puesto tampoco. Tiene que venir Ferchiti. Aquí la tenemos que haber invitado porque esta pregunta trampa la ha hecho ella, así que tenía que haberla contestado ella. Sí, pero yo creo que es que, claro, no quería partirse de risa con nosotros. No quería ahogarse. Pues no lo ha conseguido, no partirse de risa. Ay, Dios mío. ¿Veis Ay, cómo A lo ver. sabía? ¿Veis cómo lo sabía Nefertiti? sí, pero Ha ido a pillar. Si es que es profesora, se nota. es que es verdad que la mitología es todo muy así, ¿eh? Sí. Todo va de cosas de estas. Hombre, un gran documental de esta época de la historia es Dioses de Egipto. Es una película buenísima y muy recomendable. Yo ahí lo dejo. Me da miedo. Que nadie se fíe. No os fiéis, es una trampa. No, no lo hagáis. No será de Rocco, ¿no? ¿De qué? ¿De? No De será Rocco. de Rocco Siffredi o de Nacho Vidal o de uno de estos. No. Es de egiptología pura y dura. Es igual que el libro de los muertos que aparece en la momia y todo eso, que es exacto al original. No hay- Claro. Sí. Ay, Dios mío. O como esa película horrible que aparecen personas con dinosaurios. ¿Cómo era? ¿40.000 o 20.000? ¿Pero qué estás diciendo? A ver, vamos a 10.000, calmarnos. no era 10.000. 1 millón antes de extraer. En la que sale Raquel Welch con el famoso bikini, que fue el bikini famoso antes del de la princesa Leia, que es mucho mejor, por cierto. No sé, era 20.000 o 40.000. La película se llamaba así. Y es que y era había una de horrible. hace. Horrible. 1 millón de años BC o algo así. No. se titula. No. Hay otra, es que hay más. Ah, Hay es que hay más. otra. Hay muchas con números. Esta es 40.000 o algo de eso. Y ves bueno. construyendo las pirámides con... Ah, no, tú dices Con mamuts. la de 10.000. 10.000 veces, por esa, ejemplo. esa, Claro, no, no claro. compares, no, Oh. esa. Ay, la fui a ver al cine, fue lo peor que he visto en mi vida. Os lo No, juro. mucho mejor. No, Dioses de Egipto, no- mucho mejor. No debió ir mucho más allá, porque yo no la recuerdo, si te soy sincera, no. Horrible, No. horrible, terrible. Pero de todas formas, en todo esto de ya volviendo a la ciencia, en todo esto de la mitología y de no, que nos habíamos ido no. Hombre, a ver, el pene de Osiris, yo qué sé. Pero el hecho de que se comiera todo este tipo de cosas, o sea, tiene mucho que ver con la psicología humana, ¿no? O sea, no. Sí, Tiene que haber estamos algo ahí. pensando siempre en el tema, eso es normal. Todo lo que es la mitología y todo, pues claro, digamos que no sabemos siquiera si es cierto, ¿no? Eso que dicen los griegos, porque si se helenizó todo y cuentan historias de egipcios, pues a saber quién las cuenta y por qué. Pero sí, claro, la psicología humana le gusta, Ay, o sea, ay, a los qué humanos ca- nos gusta el Qué morbo. cachonda Nefertiti, dice, pues os estáis riendo, pero Osiris era el dios de la fertilidad, Sí, con un par. Es sí, es de la agricultura, además. O sea, que es que Pero parece sí. que es. Si hubo que hacerle un empalme. Pero habrá que hacer un análisis bayesiano para comprobar si eso era cierto o no. Claro. De todas A mí maneras, traerme datos, darme datos. la historia de la mitología que está contada por griegos es egipcia, pero yo creo que parte mucho de la de algo han tenido que robarle a Sumer, eso es que nos lo diga luego Nefertiti, porque, por ejemplo, el mito de los padres de Osiris, del dios y la tierra, o sea, el cielo y la tierra, y separados por la brisa, no sé qué, eso, si no bebe de la mitología sumeria, no sé de dónde bebe, porque es casi idéntico. Pero, Dice Nefertiti que efectivamente, ¿veis? Sí, que todo viene que- de Sumer. de Sumer, sí. ¿De quién? ¿De David? El verano. De David El verano. Summers. Sí, de David Sumer. Bueno, a todo esto Bueno. quedan preguntas por responder. Te queda una, dice, a ver, relacionada con ciencias ambientales y energía, dice Peter Glimmer. ¿Qué Bueno. está pasando en Texas con la energía para que esté la gente sin agua corriente? Pues Privatización. ¿la cojo yo o qué? Sí, a ver. venga, lanza. Pues lo que está pasando en Texas es lo que no debería pasar en ningún sitio. Ah, bien. Que no es cierto. O sea, no. El problema que tiene, porque la energía eléctrica, la que consumimos en los hogares, no se puede almacenar de ninguna forma ahora mismo barata, de ninguna forma. O sea,
tenemos algunos sistemas de almacenaje, pero son para muy poquito tiempo. Entonces, tienes que saber muy bien lo que tienes que consumir por adelantado para producirlo y saber que vas a tener la energía disponible para venderla y todo eso. Y todo eso necesita que estés muy bien conectado con tu entorno, porque si a ti te falla algo, puedes coger, por ejemplo, de un intercambio, como nos pasa a nosotros, que a veces que nos sobra energía y se la damos a Francia, o al revés, o nosotros se la damos a Marruecos, así. Pero Texas hay un problema, que es que no querían nada con el resto del país, porque como Estados Unidos es así y ellos son muy liberales, pues decidieron que no querían estar conectados con el resto del país. Entonces eso les ha convertido en una isla energética. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces planes y programas a largo plazo y no tienes en cuenta el cambio climático, por ejemplo, o eventos de recurrencia que no estás acostumbrado, como las nevadas que están teniendo, pues se te va al traste, no tienes preparadas las centrales para producir porque cuando hay una tormenta como la que tuvimos aquí de Filomena y todo eso, aquí en España en muy pocos sitios se fue la luz mucho tiempo. O sea, sí que hubo apagones de a lo mejor de algunas horas o algo así, pero en casi ningún sitio hubo apagones serios de que la gente se muriese de frío o que se quedase sin comida y todo eso. Sin embargo, allí... La Cañada Real. Iba a decirlo. Pero eso es porque ya es una tormenta socioeconómica, eso ya no es... Eso de hecho tiene más que ver con lo de Texas, porque dice que la compañía cortó la luz. Ah, bueno, claro, ya. Entonces en Texas han decidido, o sea, algunos sitios han decidido que no les salía rentable producir energía y tal, y han decidido no producirla. En otros les están llevando la bancarrota a familias porque dicen, no, es que ahora como cuesta más producirla, cobramos este mes la electricidad 12 veces más de lo que costaría normalmente. Así es. Y hay gente que le está llegando la factura y de repente se quedan sin dinero en la cuenta porque la empresa de electricidad se ha llevado todo el dinero para cobrarles ese mes. Pero, finalizar. Y además, tener en cuenta que mantener las subestaciones y las centrales ahora mismo produciendo durante un temporal, necesitas una inversión intensiva en personal, que es muy complicado. O sea, mantener una instalación bajo estas condiciones es muy complicado y los tienes que tener de antes. Tú no puedes formar a una persona para que se ponga a arreglar una subestación, pues necesitas una persona muy cualificada. Hay que operar esas instalaciones tanto en remoto como en local y todo eso necesita una inversión de dinero y decir, pues necesito meter este dinero antes y tenerlo preparado. Si lo que quieres es tener la energía barata porque no quieres pagar impuestos, que es lo que les ha pasado a ellos, que no han querido pagar nada al Estado y lo quieren tener todo autogestionado ellos, pues si tú a las empresas le das manga ancha, ellas no van a invertir en lo que no les interese a largo plazo o para un evento de uno entre 50 años, como una inundación de 100 o un cambio de tiempo como el que ha habido. Entonces, como no lo han hecho y no les obliga al Estado, pues se han encontrado con que han dejado de funcionar las bombas de agua corriente, que el problema cuando no tienes electricidad no puedes bombear y no puedes tratar el agua. Las estaciones de depuración y las de desechos y todo eso también son muy dependientes de la temperatura. Si tú no tienes calefactados todo, el sistema bacteriano, que es el que realmente te limpia el agua tanto de entrada como el de salida, se muere entero y no le recuperas. No es una cosa que, bueno, se me han muerto las bacterias hoy, llego mañana con un cartucho nuevo, lo pongo y tengo bacterias. No funciona así. Son cosas que tienen que estar funcionando durante un tiempo y es el problema que se les ha juntado. Y luego había gente que le estaba echando culpa a las renovables, que estaban diciendo que la culpa era de que se habían helado las eólicas, que sí que es cierto que cuando los aerogeneradores se les acumula hielo en las palas, se paran por seguridad, porque claro, 2 toneladas de hielo en las palas, porque no os imagináis lo grandes que son, entonces acumulan muchísimo hielo y se quedan parados, pero tienes energías de soporte, como puede ser una nuclear produciendo. Si se te ha congelado la subestación de distribución o la de transporte o una línea está fuera de servicio por lo que sea, porque no hay mantenimiento, pues ya puedes estar produciendo 7 gigavatios de nuclear, que si no lo puedes volcar a la red, no vas a tener. Y además, tanto nuclear como carbón y gas funcionan a base de hacer girar turbinas con agua. Claro. Y si de repente tienes una helada que te congela las tuberías... Y no tienes agua. Y no las tienes preparadas para eso, porque encima igual todas esas centrales toman agua de la red, pero aparte las tienen que tratar. Porque claro, tú no puedes meter en una turbina agua normal de la que bebemos, que es con la cal y todo eso, corroe los álabes de las turbinas. Bueno, tienes que tener un tratamiento bactericida, etcétera. Entonces, si todos esos sistemas se los ha cargado también el frío, pues no tienes nada. Siempre les quedarán las armas. Con el hielo no sé si funcionarán ya. Porque... En Texas... Yo estaba pensando, aquí se puede decir lo que es el mercado amigos también. Ahí las lo es. Es el resumen.
Es que te estaba escuchando y decía, es que al final, no sé, o sea, porque es poner por encima, o sea, puede ser un problema muy mecánico, puede ser un problema de falta de previsión de muchísimas cosas, pero al final es poner por encima a intereses de compañías privadas antes que las necesidades, ¿no? De al final, por no pagar los impuestos y tal, al final dicen, bueno, como este tema ya lo arreglará el Estado. O sea, al final, todo lo que nos está pagando para prevenir, lo tiene que poner el Estado igual. Para solucionar la catástrofe, como no. Claro. Yo lo que espero es que una vez se pase esto, que el Estado les meta una buena multa a esta gente, porque es que o sea, estamos diciendo Estado, pero queremos decir, o sea, el gobierno los federal. estados, claro, los estados son las regiones, o sea, es como si fueran las comunidades. Y el gobierno federal es lo que nosotros sería el Estado. Claro. Sí, lo que pasa es que allí no se puede meter tanto el gobierno como aquí. Claro, ante una catástrofe aquí sí que puede declarar el estado de emergencia, se mete, pero allí... Pueden hacer una ley federal que tenga que cumplir todos los estados. Sí, pero ya se ha muerto la gente, ya da igual. Claro, dice V. Trumpet, dice, entonces nacionalizar energética sí o no. Eso ya es un tema más... En España, por ejemplo, hay una colaboración público-privada bastante buena. De hecho, nosotros vivimos casi en una isla energética porque la península está muy laxamente conectada con el resto de Europa por geografía y porque no hay capacidad casi para evacuar. Y sin embargo, nuestro sistema eléctrico funciona a las mil maravillas. O sea, quitando los problemas, como decís, que son derivados que son problemas sociales, no son problemas de infraestructura o lo que sea. Claro. Pero lo que es en general en España, tanto el agua, la luz, las telecomunicaciones, vamos, quisieran muchísimos países de nuestro entorno funcionar así y no nos pasan estas cosas. Y tenemos un clima que te varía desde un calor de casi sahariano hasta ya habéis visto la helada que ha habido. Y ha funcionado todo. Sí, ha habido cortes, ha habido problemas, que se han congelado tuberías porque no estamos preparados para este evento, pero lo hemos pasado más o menos bien. Habrá gente que, claro, me estará escuchando gente, joder, pues yo en mi casa me morí de frío, pero es que... Están diciendo en el chat cosas. Sí. Dice, yo vivo en Galicia y es raro que algún corte por mes no haya. Claro, Galicia tiene, por ejemplo, un problema aquí, es que aquí no es una hay zona ningún periférica. Corte, desde luego. O sea, no sé dónde vive en Galicia, pero aquí en Coruña no hubo ningún corte, ni hay corte. Claro, en las ciudades a lo mejor no, pero en los puntos extremos de la red, por ejemplo, en aldeas de montaña o en puntos ya extremos que no están muy mallados, que el problema de la red eléctrica que es inestable es en los puntos extremos. Si tú vives en un nodo importante que está conectado por muchos sitios, si falla un camino, o sea, eso es teoría de grafos, no tiene mucho más. Entonces, en la zona donde hay mucho viento, por ejemplo, yo sí sé que conozco que hay zonas donde se congestiona. Hay tanta producción que te tienen que limitar los aerogeneradores o los parques porque hay demasiada producción, sube mucho la tensión y puede haber cortes de luz, etc. Esas zonas son menos resilientes a un apagón. Pero en general en España el sistema tiene una resiliencia muy fuerte. Para lo mal que, o sea, por geografía no debería ser, porque tenemos una zona muy complicada. Pues siempre ponen de ejemplo a Alemania. Es que Alemania claro, está en todo el centro de Europa básicamente, está conectada por un montón de países, por muchos sitios, tiene un montón de tecnologías distintas, así es muy fácil jugar con esa posición. Si tuviera eso España, le hubiera dado 1000 vueltas a Alemania ahora mismo, que es bastante peor que nosotros en ese aspecto, pero está muy bien situada. Entonces, lo que les ha pasado a Texas es que ellos solos han creado una isla. Han creado una isla energética, como puede ser Canarias, que es muy complicada mantener la estabilidad del sistema y tendrán más apagones que una zona que está muy bien conectada. Claro. Y eso va a ser así, eso no es una cosa que se vaya a solucionar hoy. O invierten más a futuro o al final les van a pasar y van a tener muchos problemas. Porque encima si cae una zona, arrastra, normalmente aunque esté débilmente conectadas con otras, lo que hace es que la arrastras en cadena y tiras, me parece que habían llegado a tener problemas en México por culpa de Texas. O sea que hay que tener mucho cuidado con estas conexiones. Están al lado. Y estoy pensando, ¿no estará lo de la NASA? Porque no está... A ver si van a estar los servidores en Houston. Una cosa que pasó fue que no sé si fue con algún lanzamiento hace poco, no me acuerdo qué era, que el caso es que dicen, ponemos las informaciones solamente en las redes sociales porque no podemos hacer retransmisión desde el sitio por el tema de la tormenta esta. Era porque tenían gente en Houston controlando esto. Pero lo de Marte se controla desde California. El JPL, ¿no? Claro. Sí. El Jet Propulsion Laboratory. Sí que es verdad. Eso lo sé por la información actualizada de la serie esta de los frikis estos físicos que salen, que trabajaban en el corte. Claro, que trabajan allí. Ay, Dios mío. Bueno, chicos,
Vale. Sí, no, habla. No, iba a decir... Habla ahora. Es que iba a decir, porque con todo lo que está diciendo, un problema que tenemos en España no es el hecho de que no se haya incluido las pequeñas estaciones de renovables dentro del sistema eléctrico, o sea, que no se pueda verter energía sobrante de pequeñas estaciones de renovables. ¿Eso no se podría agilizar más y mejorar? El autoconsumo sí está ahora mismo metiéndose, pero de todas maneras las renovables antes en España, las que no tienen cierta potencia, pueden verter a la red lo que les dé la gana sin control. Las que ya son un poco más grandes están obligadas a estar suscritas a un centro de control y se operan en tiempo real. O sea, no hay un descontrol ahí. De hecho, España desde 2004 ha pasado de tener una parte marginal de eólica, a lo mejor con mucho el operador del sistema te dejaba meter el 11%, y ahora ha habido días que se ha acercado a 60, al 70 sin problema y lo aguanta. O sea que, y con los nuevos decretos y leyes que están sacando, el autoconsumo está regulado bien, o sea que, y es a lo que tiende el futuro, a que haya cada vez zonas más pequeñas produciendo muy cerca del consumidor, que es lo que se trata, porque así no hay pérdidas en transporte, ni en distribución, ni nada de eso. Eso es el futuro del sistema aquí en España. El tema del autoconsumo vertiendo a la red es lo que decíamos al principio, que hay que producir lo que se prevé que va a consumirse. Entonces, si pones más de un sitio, hay que quitar de otro. Claro, tienes que saber lo que... Tienes que balancear. Sí. Claro, ahí va a entrar en juego la Smart Grid, porque vas a tener información de todos los nodos en tiempo real. Entonces vas a decir, aquí se está produciendo más de lo que me habían dicho que se va a producir, que ahí luego entra ya también la supercomputación para saber que la eólica, la fotovoltaica, mañana me van a decir esto, que también se ha avanzado una burrada. O sea que... Vale, me callo ya. Que se acerca la hora, estamos ahí arañando los últimos minutos, así que vamos a despedirnos. Así que vamos a hacer una cosa. Cada uno va a aprovechar y va a hacer spam de sí mismo para despedirse, ¿vale? Así que momento spam. Y empezamos la ronda de despedidas. Pues Mugu, por ejemplo, empezamos por ti. Pues nada, yo soy Mugu Piensa, como podéis ver en la arroba que hay ahí pequeñita a un lado de mí. Y ya está, estoy en todas las redes sociales, en todas. ¿También bailas en TikTok? En TikTok también estoy, sí. Uy. ¿Tienes MySpace? No, ya no, es verdad. Bueno, venga, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook y TikTok. Y ya llega. Fenomenal. Bueno, Héctor, ¿vives? Pues yo estoy en esas también, pero en TikTok no. O sea, en Instagram, Facebook, YouTube, pero uso Twitter principalmente. Y ahí enlazaré todas las demás. Entonces yo en Twitter soy Dark Sapiens, que me lo puse de adolescente y ahí se quedó. Y pues nada, temas de astrofísica, de ciencia en general. Y una cosa que suelo hacer es que yo hablo poco, o sea, pongo poca cosa original, pero si me queréis preguntar lo que sea, sí que respondo. Entonces, puede que mi timeline sea casi todo retweets de otras cosas que voy leyendo yo, pero si me queréis preguntar, respondo. Así que sin problema. Además, hace cosas muy interesantes de astrofísica, ¿eh? Y estoy ahora voy a estar trabajando este año con cosas del James Webb Space Telescope. Así que ya sabéis, si tenéis dudas de James Webb, a dar Claro, se supone que se lanza en octubre, noviembre. Me has dicho el año, qué bueno. Se supone que se lanza este año. Entonces, si sale algo mal del lanzamiento, todo mi trabajo de este año se va a la basura. Porque además es que Webb es como un origami, es una cosa increíble, tecnológica, sí. Y ahí me da un miedo espantoso. A mí también. Pero eso, voy a estar yo como los de Marte. O sea, me van a entender el estado anímico, porque ellos ya lo han vivido este jueves. Te mandaremos un camión cisterna de tila. Tranquilo. Ya veremos. Es que van a ser meses, o sea, son meses, porque tiene que lanzarse bien, luego tiene que desplegarse bien, luego tiene que funcionar bien. Tarda 4 meses la cámara que voy a usar yo en enfriarse, porque es de infrarrojo. Ups. Así que es un tiempo de tensión. Y que no tenga miopía como el Hubble, que ahí no se puede ir a arreglar, no se puede ir a arreglar. Ya no, así ya que no tenemos transportador. Bueno, Mario, habla de ti. Nada, pues el que me quiera seguir en las redes, allá él. Y sobre todo que... ¿Para qué me vas a mentir?
Pero a mí me gusta mucho poner cosas de dinosaurios, energía, telecomunicaciones, un popurrí. Y sobre todo escuchar Geocastaway, que ahí sí quedamos más la geoturra y yo creo más interesante que seguirme a mí. Bueno, pues yo doy la turra sobre todo en Twitter, mucho. En Twitter soy Ana Valles. Vallesana es el nombre que yo quería, pero Twitter no me dejó, así es que pues se quedó en Ana Valles y ya está. Y nada, hablo sobre todo de eso, de estadística bayesiana, pero de estadística en general, de probabilidad, de cualquier cosa que tenga que ver con datos. Y bueno, tengo un blog que es anabelforte.com, que ahí también voy escribiendo. Primero lo escribo en largo y ya cuando lo he escrito en largo, entonces lo paso a hilo y lo meto en Twitter. Y nada, bueno, y que escuchéis mis poemas o sea, escuchéis no, que leáis mis poemas de los jueves, que son poemas con lenguaje matemático, y si queréis escucharlo, pues los lunes estoy en Radio 5, en Raíz de 5 con Santi García Cremades, un ratito que me deja hablar de cosas de estadística. Qué maravilla. Y no, Nieves, mi apellido no es Valles, es Forte. Que ya se está cachondeando de mí. Es que Nieves es muy total. Y el de Sara no es Rubisco. No, no soy una enzima, es Robisco, ¿o no? Si no eres una enzima, ¿por qué te pones la enzima inquieta? Por eso, porque como mi apellido se parece a la Rubisco... O sea, mientes. Sí. Es por similitud, mi prima es la enzima. Claro. Sí, no sé de dónde salió, pero se parece a una enzima, digo, Sí. pues venga. Yo, de hecho, al principio cuando vi Sara Robisco, pensé que lo de Robisco era por la enzima, no que era de verdad tu apellido. Sí, pues mucha gente le pasa. Mario cuando me conoció se quedó pillado, dice, pero ¿es esto apellido de verdad? Digo, sí. O sea, que aquí justo al contrario, ¿no? O sea, a ti no se creen tu apellido y el mío me lo asignan directamente. Sí. Bueno, pues yo soy Sara Robisco y me podéis seguir como SaraRC83 en Twitter y ahí enlazo todo lo que hago. Todas las cosillas que también tengo Instagram y tal, pero vamos, que voy enlazando ahí. Y nada, muchas gracias por el programa a Grupo GMV, ese grupo empresarial internacional que nos está apoyando tanto para que podamos tener este podcast. Muchas gracias y gracias a vosotros por prestarnos vuestras orejas este ratito. Un abrazo, chao. Hasta luego.